Bienvenidos a Ronnie Analiza. Terrible daño económico a Bolivia, la gran estafa de los médicos cubanos en Bolivia puede aproximarse a los 500 millones de dólares regalados por Bolivia a Cuba. Gracias a estos médicos cubanos que al final resulta que no habían sido médicos, que resulta que la mayoría era personal de operación, operativo. ¿Operativo de qué? Lo más seguro era que eran operativos políticos, destinados, como sabemos, a espiar opositores. El actual ministro de Salud del gobierno de la presidente Yanine Áñez anunció que se había descubierto que en la actualidad, en 2019, de 702 médicos supuestamente asignados como médicos cubanos, solo 205 tenían título de médicos. El restante, cerca de 500, era personal operativo. Operativo, como sabemos, operador político. El personal de Cuba, que sin tener estudios en medicina ganaba más que un médico profesional en Bolivia, tenía cubiertos adicionalmente viáticos diarios y gastos de viajes al interior del país. Son algunas de las irregularidades en la misión de médicos cubanos en Bolivia, que ha denunciado el día de hoy jueves el ministro de Salud Aníbal Cruz. 12 días después de que unos 700 supuestos médicos cubanos abandonaron Bolivia como parte de un acuerdo diplomático con Cuba, luego de que 4 de ellos fueron vinculados con las protestas sociales que estaban generando violencia y actos vandálicos en Bolivia y fueron descubiertos con un maletín enorme de dinero con aproximadamente $100.000, Cruz denunció que los registros digitales de estas brigadas médicas han sido dañados y que hasta el momento solo se ha podido recuperar los documentos impresos. Y esos son solamente de este año 2019. El ministro Cruz en la entrevista manifestó que aproximadamente 702 cubanos que tenían ítems, solo 205 eran profesionales de la salud. El resto se desempeñaba como choferes, como técnicos, básicamente como espías. Los salarios oscilaban entre $1,000 y $1,300 en el último año. Cruz hizo notar que los cubanos no se les pagaba personalmente. El acuerdo que se estableció por parte del gobierno de Cuba era que se le pagaba a un personal del gobierno de Cuba y este se encargaba de repartir a los médicos cubanos. Esto, como sabemos, perfecciona la tipificación de trata y tráfico de personas, porque el gobierno cubano lucra con el dinero de los médicos cubanos. El gobierno cubano está generando una ganancia con el trabajo, el sudor y el esfuerzo de personas que tienen familias, que tienen que dar de comer, que tienen que enviar remesas, pero que lamentablemente el gobierno cubano se aprovecha de esto y los tiene en calidad de esclavos, porque trabajan para el gobierno cubano y reciben el dinero, la mayor cantidad del dinero que paga Bolivia, los recibe el gobierno cubano. Ya antiguamente, la médico cubano que se escapó de las fauces de la dictadura cubana, la médico de apellido Matos, mencionó que durante su estadía en las misiones de médicos cubanos en Bolivia entre el año 2008 y 2009, ella habría sido obligada a falsificar historias clínicas, a destruir medicamentos y también a realizar una serie de actividades de tipo políticas que no condecían con su trabajo médico. Adicionalmente, si no hacía esto de falsificar historias clínicas y de destruir medicamentos, podía haber sido enviada de regreso a Cuba castigada. Y castigada significaba con sanciones severas en el ámbito económico, social, para ella y para su familia. Es por eso que esta médico de apellido Matos decidió escaparse de la misión boliviana, de la misión cubana en Bolivia.
Y también mencionó que esto es una práctica normal no solamente en Bolivia, sino en todos los países en los que llegan misiones de médicos cubanos, en Nicaragua, en Venezuela, anteriormente en Argentina y en Brasil, y posiblemente en la próxima llegada a México. 500 millones de dólares es más o menos el daño económico que le ha significado la misión médica cubana en Bolivia. Porque cuando la población más necesitada requiere de atención médica, lamentablemente los médicos cubanos no se encuentran específicamente capacitados, ni tampoco con los medicamentos suficientes como para atender las necesidades de la población. Y en aquellos lugares donde sí se encuentran, la población tiene más carencias de las que pueden atender los médicos cubanos, porque, como sabemos, solamente eran 200. No 700, y en las anteriores gestiones sabemos que ese número superó los 1500 médicos. Sabíamos que existía más cantidad de personal médico en Bolivia desde Cuba. Esto ya es una práctica común por parte de la dictadura cubana, porque de esa manera lucra y genera recursos para poder perpetuarse en sus actividades dictatoriales. Habíamos dicho que en Bolivia, en las recientes protestas, fueron detenidos 4 ciudadanos cubanos que estaban portando una suma aproximadamente de $100.000 en billetes de bolivianos y en billetes de dólares. Cuando se los descubrió, ellos dijeron que era para pagar a los médicos cubanos. Sin embargo, se descubrió que no era de esa manera porque ellos no eran los encargados del cobro específicamente. Y por supuesto se los pescó, se los encontró durante las protestas que se estaban realizando en contra del nuevo gobierno de la presidenta constitucional Yanine Áñez. Pero no solamente eso, tenemos que hacer notar que la capacidad médica de los médicos cubanos, por supuesto, no era trascendentalmente superior a la capacidad médica de los médicos bolivianos, y sin embargo recibían estos sueldos inflados que tampoco, lamentablemente, ni siquiera los médicos cubanos como personas los disfrutaban, porque los disfrutaban principalmente el gobierno cubano. Recibían viáticos, aproximadamente 28 a 68 bolivianos por día, adicionalmente a que el Estado boliviano pagaba gasolina y mantención cuando se realizaban viajes por parte de estos agentes cubanos, porque sabemos que la mayoría no era médico, la mayoría eran agentes espías cubanos. El objetivo era claro, el objetivo era, como parte de la receta aprendida por Juan Ramón Quintana, uno de los ministros más crueles de la dictadura de Evo Morales, a realizar un conjunto de operaciones en torno a limitar las actividades de los políticos opositores y espiarlos, perseguirlos, acosarlos, con el objetivo de evitar que se manifiesten de manera pública en sus actividades políticas. La representación diplomática de Cuba en Bolivia, cuando fue contactada para poder manifestar una declaración respecto de este tema, por supuesto se negó a manifestar cualquier declaración. Alega que los servicios de los médicos cubanos estaban plenamente respaldados por los tratados internacionales entre la dictadura de Evo Morales y la dictadura de ese entonces de Raúl Castro. Hoy en día podemos y estamos en capacidades de aproximar la cifra que ha significado el daño de esta misión cubana, porque adicionalmente iban a poblaciones donde evidentemente había escasa población. Bolivia no es un país enteramente poblado. Bolivia tiene 11 millones de habitantes en 1.000.000, casi 100.000 kilómetros cuadrados. Bolivia es un país donde existen poblaciones bastante deshabitadas. Entonces un médico podía haber atendido a toda la población del pueblo en una semana, y sin embargo se quedó 12 años. El resto del tiempo lo utilizaba para realizar actividades políticas y no precisamente para realizar actividades médicas.
El actual gobierno, a través de los ministros de la presidencia y el ministro de gobierno, Arturo Murillo, están realizando las investigaciones y también desde el Ministerio de Salud las auditorías para determinar qué es lo que ha sucedido con la cantidad de dinero enorme que se ha erogado por parte del Tesoro General de Bolivia en favor del gobierno cubano, porque lamentablemente, reiteramos, no ha sido en favor de las personas, de los médicos cubanos, ha sido en favor del gobierno cubano, quien ha utilizado a estos individuos, a estas personas, solamente para perpetuarse en las actividades dictatoriales, tanto en Bolivia como en Cuba. Bueno, eso fue la información por el video de hoy. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Comparte el video para que podamos llegar a más personas. De igual manera, déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.